Soy Ana Jimena, soy directora de comunicación de Cipirata. Y bueno, yo quería cambiar un poco el rumbo de lo que es el seminario de hoy y hablar de algo que a veces no tenemos en cuenta y no se le presta la atención que merece, que es la comunicación. ¿Vale? En proyectos de investigación nos centramos mucho en lo que es la ciencia y los datos, que no dejan de ser importantes, pero la comunicación es lo que puede ofrecernos ese empuje para que nuestro trabajo se conozca, tenga impacto y bueno, a lo mejor no se quede en el olvido una vez que se haya presentado. Y yo quería empezar con una metáfora. En los proyectos de investigación, vuestras ideas son como las semillas. De por sí son muy importantes y sin ellas pues no podríamos empezar, ¿vale? Pero las semillas también necesitan un entorno próspero para que germinen. Y este entorno yo lo he definido como la comunicación. Igual que la semilla necesita luz, nutrientes, un suelo fértil, la comunicación va a ser ese entorno que va a ayudar a nuestros proyectos a que tengan un mayor impacto, a que crezcan y a que lleguen más lejos, ¿vale? Y entonces, esto nos lleva al objetivo de esta charla. Yo quiero centrarme en tres cosas, que intentamos quedarnos con tres ideas de esta charla. La primera es cómo influye la comunicación en los proyectos de investigación. Para vosotros también como doctorandos pues puede ser bastante interesante tener en cuenta este nuevo factor, la comunicación. Os voy a contar un poco mi experiencia dentro de Cipirata, poneros ejemplos prácticos, deciros cómo nos ha ayudado a nosotros y que a lo mejor pues, os podemos resolver algunas dudas que os pueden surgir en vuestros propios proyectos. Y por último, algunas recomendaciones que podréis aplicar desde el final, ¿vale? ¿Por qué hablar de comunicación? Bueno, muchas veces nos quedamos con que la comunicación es simplemente el intercambio de información, tener reuniones con el equipo, escribir informes, pero es que la comunicación es mucho más y además puede hacer mucho más con nosotros. La comunicación nos puede ayudar a explicar qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Muy importante. La comunicación también nos puede ayudar a coordinar nuestro equipo, a que todos estemos alineados y que todos vayamos siguiendo un camino en conjunto. Porque si un proyecto no funciona desde dentro, probablemente, casi con toda seguridad, no va a funcionar hacia afuera, ¿vale? También nos va a ayudar a evitar errores, evitar duplicidades, buscar sinergias en los equipos. Y algo que como doctorando puede resultar a vosotros muy interesante es que la comunicación nos puede ayudar a multiplicar el impacto en nuestro trabajo. Es decir, podemos conseguir que nos conozcan más, que nos citen más, que difundan más nuestro contenido. Y esto también puede generar nuevas oportunidades laborales, que eso pues, siempre puede venir a todos bien una vez que termina un proyecto que puedan surgir otros, ¿vale? ¿Y qué entendemos por comunicación? Pues yo lo que quiero es que nos quedemos con la idea clara de que la comunicación no es solo intercambio de información, no es solo tener una reunión. La comunicación va a ser un conjunto de prácticas que nos van a permitir durante todo el proyecto que este funcione como un sistema coherente, ¿vale? Y para ello quiero analizar la comunicación desde diferentes niveles. Quiero poner primero en contexto una cosa. Los proyectos son cada uno diferentes entre sí. No es lo mismo que tú estás haciendo un proyecto en el sector agroalimentario que estás haciendo un proyecto en el sector sanitario, por ejemplo. Entonces, como los proyectos son tan diferentes entre sí, la comunicación va a tener que adaptarse a el proyecto en el que estemos, ¿vale? Pero, de alguna manera, he podido identificar como tres niveles claros los proyectos de investigación que creo que son transversales a todos los proyectos y que podemos tener en cuenta. Por un lado, la comunicación interna hacia adentro, hacia el equipo que lleva a cabo el proyecto, y por otro lado, la comunicación externa hacia lo que es su ecosistema y hacia la comunidad científica y la sociedad. ¿Qué entendemos por comunicación interna? Pues la comunicación que va dirigida a los miembros del equipo, a coordinar a las personas que trabajan directamente dentro del proyecto. ¿Para qué sirve la comunicación interna? Ya es muy importante, para lo que os decía antes, porque si no conseguimos coordinar el equipo desde dentro, el proyecto no va a llevar un rumbo, o sea, no va a llevar un rumbo claro y pues para afuera no vamos a saber comunicar bien lo que estamos haciendo y nuestro propósito.
Nos ayuda a coordinar, a tomar mejores decisiones, a evitar errores y sobre todo eso, a que el proyecto funcione como un sistema coherente. La comunicación externa hacia su ecosistema. ¿Qué entiendo yo por ecosistema en este caso? ¿Por qué uso la palabra ecosistema? Pues van a ser los públicos, los usuarios que están, se ven directamente afectados, bueno, vamos a decir, beneficiados por nuestro proyecto, ¿vale? Son los usuarios finales. Pueden ser muy variados, pueden ser usuarios finales, el sector que va dirigido, empresas, administraciones, colaboradores, entidades financiadoras. La mayoría de los proyectos tienen detrás unas entidades que financian el proyecto. Normalmente quieren saber en qué se está gastando el dinero, si está siendo útil, si el proyecto va a dar unos resultados y unos frutos. Y entonces, ¿por qué es importante también esta comunicación? Porque nos ayuda a conectar el proyecto con quienes se verán más beneficiados por él, nos ayuda a explicar el propósito de una forma comprensible y porque también nos ayuda como a validar las necesidades. Es decir, lo comentaba antes Adolfo en su ponencia. Si nosotros estamos haciendo un proyecto, pero que no le está dando resultados reales al sector al que va dirigido, pues el proyecto no va a servir para nada. Entonces, estar en comunicación constante con el ecosistema que va dirigido el proyecto es importante, porque entonces durante todo en la creación del proyecto estamos validando que lo que estamos haciendo tiene un sentido y va a tener un fin que va a ayudar a alguien. Y también esto nos ayuda a generar confianza. Cuando tenemos también en cuenta a estos actores, ellos también de vuelta nos generan confianza y además lo veremos más adelante que en nuestro proyecto es muy importante que tengamos la confianza también del ecosistema que va dirigido. Y la comunicación externa más dirigida hacia la comunidad científica, creo que lo tenemos todos como mucho más presente cuando se trata de proyectos de investigación, es muy importante, por supuesto, nos ayuda a, entre colegas también validar que lo que estamos haciendo esté bien, sea técnico, sea científico, a divulgarlo, pero yo también quiero centrarme mucho en la importancia de divulgar hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad también necesita entender la importancia de la investigación y de la ciencia. Entonces, si divulgamos hacia ellos, si hacemos que nuestros conocimientos lleguen a ellos, pues también va a generar un mayor impacto hacia nuestros proyectos y nuestro trabajo, y también se va a valorar más. Dicho esto, vamos a lo que yo considero que es más importante, que es aterrizar estos tres niveles en nuestro proyecto Ditridata como un caso de uso. ¿Vale? Voy a ir hablando de los tres niveles diferentes con ejemplos que no han ocurrido a nosotros durante el proyecto. Pero para ello creo que es importante tener un poco el contexto de cómo es nuestro proyecto. Nuestro proyecto forma parte de todo un equipo multidisciplinar, es decir, hay un montón de gente con diferentes experiencias, con diferentes perfiles, entonces hay que tener en cuenta que es un equipo muy multidisciplinar. Nuestro proyecto también está centrado en las últimas tecnologías, en los datos. ¿Qué pasa? Que no todos, al ser perfiles muy diferentes, tenemos unos conocimientos similares en cuanto a tecnología y datos. También colaboramos con muchas entidades, con muchos ecosistemas. Necesitamos que nos entiendan, que se entienda lo que estamos haciendo y que colaboren con nosotros. Y por tanto, al ser perfiles tan diversos, también tenemos diversas necesidades dentro del proyecto. ¿Esto qué hace? Que Cifridata sea un proyecto muy complejo, donde para nosotros la comunicación no sea algo opcional, sino que algo estructural, algo que tenemos que hacer en nuestro día a día y además desde el inicio del proyecto hasta su finalización. Hacia dentro del equipo, como un ejemplo de cómo coordinar un proyecto multidisciplinar. Yo quería poner aquí un ejemplo. Tenemos perfiles muy diferentes, ¿no? Pues tenemos personas que son más tecnológicas y hablan su propia jerga, tienen su lenguaje. Hablan de data spaces, hablan de fireware, hablan de IA, hablan de interoperabilidad. Luego tenemos el equipo que es más agronómico. Ellos hablan de parcelas, de cultivos, de rotación, de plagas, y luego está en la parte más operativa que necesitan criterios clave, fechas, documentos redactados. Entonces, todo ese equipo tiene que hacer un proyecto en común y que tenga éxito. Pero todos estamos hablando diferentes idiomas. Entonces, es muy importante para nosotros crear un lenguaje compartido. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos teniendo una buena comunicación interna, teniendo reuniones, poniéndonos todos juntos a explicar un poco lo que hacemos para que nuestros compañeros puedan entender qué está haciendo cada uno, claro, a un nivel pues, más o menos genérico, porque nadie dejará de ser experto en su área,
pero que entendamos todo lo que se está haciendo, porque lo vuelvo a repetir. Si un proyecto no funciona desde dentro, es muy complicado que funcione hacia afuera, ¿vale? Y en este caso, la comunicación interna también nos ha ayudado a alinear objetivos, a que todos trabajemos por un camino en común, a explorar sinergias. Y otro ejemplo que quería traer, al principio de nuestro proyecto teníamos que trabajar con la búsqueda de fuentes de datos. Nosotros trabajamos en diferentes paquetes de trabajo y cada equipo tenía que buscar como los datos que más adecuados eran para su paquete. Bueno, pues nos dimos cuenta que había algunos equipos que estaban trabajando en los mismos datos. ¿Qué pasa? Que al darnos cuenta de esto desde el inicio, pues pudimos también evitar que hubiera diferentes personas trabajando en lo mismo. Así evitamos errores, evitamos duplicidades y tenemos un camino común. Comunicación hacia el ecosistema. He dicho que nuestro ecosistema es muy variado. Tenemos diferentes organizaciones con las que colaboramos, que también tienen diferentes niveles técnicos. Necesitamos adecuar nuestro lenguaje a ellos, que nos entiendan. Porque si no nos entienden, es muy complicado que quieran colaborar con nosotros, que confíen en nuestro trabajo. Y básicamente con esta comunicación lo que intentamos es conseguir generar confianza en ellos, credibilidad e interés, porque en nuestro caso necesitamos colaboración. Es muy importante en nuestro proyecto. Y por supuesto intentamos entender qué necesidades tienen para darle respuesta a esas necesidades. En cuanto a la comunidad científica, pues también le damos mucha importancia. Todos estamos más familiarizados a veces con la importancia de que tiene que publicar en una revista, que tiene un impacto. Pueden surgir colaboraciones y nosotros también lo que intentamos hacer es, además de eso, ampliar el impacto que sabemos generar mediante redes sociales, publicando el contenido ahí también, ¿vale? También, por lo que decía, por difundirlo a más público, a la sociedad en general. Y ahora quiero traer un ejemplo, aprovechando que mi compañera Paula del proyecto Cárcava va a explicar su trabajo esta tarde, pues quería traer un ejemplo, queríamos traer un ejemplo, hacer un pequeño guiño a su trabajo, y es que hace poco hizo una publicación científica en una revista pues, de alto impacto. O sea, eso de por sí ya es un tremendo logro y implica que su trabajo lo hayan visto muchas personas. Pero ¿qué pasa? Podríamos habernos quedado ahí, que el artículo que redactó el equipo de Cárcava se quedara en la revista y ya hubiera sido un logro tremendo, pero intentamos darle un plus, un añadido. Y entonces nosotros lo intentamos difundir también en nuestros canales de comunicación. Con esto que conseguimos, pues he puesto aquí un ejemplo de una publicación en redes sociales, en este caso en LinkedIn, y podéis ver que no solo nos hemos quedado con el impacto que generó la publicación en la revista, que creo que tenía más de 100 descargas en muy poco tiempo, sino que además hemos llegado con una única publicación a más de 639 personas y hemos generado 1.100 impresiones. Entonces, de nuevo, un ejemplo de cómo la comunicación aumenta el impacto y da visibilidad a nuestro trabajo. Otro ejemplo de difusión, en este caso, pues también dirigido a la sociedad en general. Hace poco celebramos un evento que venía dado por el Aula de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba y el evento estaba pensado por temas logísticos, por la sala, para 70 personas. Bueno, ¿qué hicimos? Decidimos hacer difusión previa, hacer difusión posterior del evento. Durante la jornada estuvimos haciendo actualizaciones constantes de quiénes estaban aquí, qué estaban comentando, qué se estaba contando. También pedimos colaboración a la gente que iba a participar para que hiciera publicaciones y difundiera el evento. Total, que esto se tradujo en que no solo el evento sirvió para hacer llegar nuestro mensaje a 70 personas, que fueron las que al final fueron las asistentes para lo que estaba pensado, sino que hemos calculado que terminó alcanzando a más de 2.700. Entonces, esto es muy importante. Aquí explica de nuevo una vez más cómo la comunicación es capaz de multiplicar el impacto que generamos. Aquí vais un ejemplo de una única publicación que hicimos ese día, que ese día hicimos muchos más, pero este es un ejemplo de una, en la que tuvimos 1.000 impresiones y una tasa de interacción del 55%. Eso quiere decir que la mitad de todas las personas que estuvieron en esa publicación de alguna manera interactuaron con el post. Y eso es también significativo porque quiere decir que las personas estaban interesadas en lo que estábamos contando. Como reflexión de Big Data, nosotros nos hemos llevado que los proyectos, cuanto más complejos son,
más necesaria se hace la comunicación. La comunicación no puede ser algo superficial u opcional. Para nosotros es como una infraestructura invisible, porque a lo mejor no la ves, no es física, no la puedes tocar, pero que permite que todo funcione, ¿vale? Y también que cuanto más diverso el proyecto, los perfiles que forman parte del mismo, la persona o el sector a lo que va dirigido, más imprescindible se vuelve la comunicación para garantizar una coherencia, una dirección y que todo funcione, ¿vale? Un rumbo común. Como algunas recomendaciones que os dejo para que empezáis a implementar desde el día de hoy, pues muy importante hablar un lenguaje compartido con los miembros del equipo. Que el equipo sepa qué se hace, por qué se hace, para qué se hace, porque así se podrá comunicar hacia afuera mejor lo que estáis buscando. Que defináis muy bien los objetivos y las responsabilidades de cada miembro del equipo. Que establezcáis canales de comunicación. Tendréis que adaptar vuestros canales de comunicación a elegir cuál es el que mejor funciona para vuestro proyecto en concreto. Pero escoged canales de comunicación, porque es importante que diversificáis eso y porque así conseguiréis mayor impacto. Que comunicáis hacia afuera con un propósito, que no sea únicamente voy a comunicar esto, sino que tengáis un objetivo cuando comuniquéis, que tengáis un público en mente, que sepáis dónde lo estáis haciendo, de qué manera, con qué lenguaje, es muy importante. También que la difusión, por supuesto, la hagáis parte del proyecto, no un añadido al final para justificar resultados de voy a crear una memoria, voy a crear una justificación de que he hecho la comunicación y lo hago al final. No, no, que en vuestro día a día la difusión sea parte de vuestro proyecto, que la tengáis siempre presente. Y por supuesto, cada vez tiene una mentalidad de que todo comunica. Todo comunica. Lo que contamos, cómo lo contamos, dónde lo contamos y a quién lo contamos. Entonces, eso es muy importante cuando estéis haciendo vuestros proyectos. Por supuesto, no puedo terminar sin invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales para que conozcáis un poco más de nuestro proyecto y si a lo mejor no tenéis un interés concreto en saber cosas de nuestro proyecto, al menos que veáis la forma en que nosotros comunicamos, pues os puede servir a vosotros para vuestros futuros proyectos de trabajo. Y nada, yo quería terminar con una reflexión, que es que la ciencia va a ser la que genere el conocimiento, en vuestro caso, pero la comunicación es la que puede generar el impacto. Entonces, tened siempre muy en cuenta la comunicación en vuestro día a día. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Y esa es parte de... Pues muchas gracias, Ana. A ver si alguien tiene alguna pregunta de lo que está aquí. Ya según tu experiencia, sí. ¿qué plataforma o red social consideras que ha tenido mayor impacto o la mejor, por decirlo así, a la hora de difundir información? Mira, a nivel profesional, la que más nos funciona y de lejos es LinkedIn. O sea, también va a depender del sector. Yo me he dado cuenta que el sector agroalimentario, hay muchas personas del sector agroalimentario, del científico, que están en LinkedIn. Entonces, yo lo he tenido fácil en ese sentido porque he encontrado ahí un buen nicho. Pero a nosotros nos funciona muy bien LinkedIn, porque la gente entra en esa red social enfocada en saber sobre temas científicos, sobre difusión de resultados. Entonces, LinkedIn es la que yo recomendaría. Ahora, siempre lo que he dicho, yo la combinaría con diferentes canales de comunicación, viendo un poco quién es tu público. Si es un público más joven, a lo mejor redes sociales más orientadas como Instagram, TikTok. Yo en TikTok nosotros no nos hemos metido, la verdad, pero porque no creemos que nuestro público esté ahí. Pero eso, para proyectos, yo 100% tendría una página web, por supuesto, pero también tendría a lo mejor una cuenta de LinkedIn donde difundiendo resultados, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me hay alguna pregunta.